Y Jesucristo se refirió a sus discípulos en una parábola que habla sobre la necesidad de orar. Nosotros tenemos que orar siempre, en todo momento. Es necesario que el cristiano ore, tenemos que orar más. Jesús se refirió con esta parábola que dice así, que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni temía al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo él de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oh, santo Dios, gracias, Padre amado. Nosotros tenemos que ser constantes en todo. Nosotros en el mundo debemos ser constantes para poder alcanzar las metas en nuestra vida. Pues si no somos constantes y diligentes en nuestro trabajo, si nosotros no somos constantes haciendo cualquier cosa, porque la constancia es fundamental en nuestras vidas. Si no somos constantes, jamás alcanzaremos las metas. Y no es diferente en el mundo espiritual. En el mundo espiritual es exactamente igual. Si nosotros no somos constantes, de nada vale todo lo que hagamos. Sí que es cierto que nosotros somos salvos por gracia, y eso no es mérito nuestro, es don de Dios. Pero si nosotros queremos tener una relación con el Todopoderoso, con el Creador de todo y de todos, si nosotros queremos crecer en el Espíritu, tenemos que ser constantes. Y nosotros tenemos que ir todos los días, en todo momento, a nuestro Padre, a hablar con Él, a tener comunión. ¿Y cómo yo me relaciono con el Señor? ¿Cómo yo puedo pasar tiempo con Él? Orando en todo momento. Nosotros tenemos a una oración de distancia el Creador de los cielos y la tierra, el Creador de todo lo que ves y de lo que no ves. Y sin embargo, una de las cosas más difíciles de hacer para un cristiano, para una persona, es pasar tiempo a solas con el Señor, orar, compartir tu tiempo con Él. Yo sé que es difícil. Yo sé que cuando yo conocía al Señor, lo que más me costó era orar, la oración, el pasar tiempo a solas con el Señor. Cuando tú pasas tiempo a solas con el Señor en oración, no siempre tienes que estar pidiéndole. También son momentos en los que tú les cuentas cómo te ha ido el día, le cuentas lo que hay dentro de tu corazón. Hay otros momentos que simplemente te mantienes en silencio. Y otros momentos de pedirle. De pedir que nos dé, pero también pedirle que nos quite. Porque hay muchas cosas que tienen que ser quitadas de nuestra vida para que nosotros podamos avanzar. Pero yo quiero hablaros de la constancia, porque si nosotros queremos ver cumplir las promesas de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que pelear por ellas. Y nosotros, la manera que tenemos de pelear por todo aquello que nosotros queremos alcanzar, por todas aquellas promesas que ya se nos han sido concedidas, nosotros, para alcanzarlas, y la manera de lograrlas es en oración, orando sin cesar, orar constantemente. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos y les habló con esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque muchas veces nosotros oramos un día, 2 días y al tercer día ya nos agotamos porque empezamos a pensar que estamos aburriendo al Señor, empezamos a pensar que incluso no nos oye, que no nos hace caso, que no estamos orando conforme a su propósito. Pero muchas veces esto no es así. Es que nosotros tenemos que ser constantes. Dios quiere que le demostremos que nosotros realmente vamos en serio y que realmente tenemos la intención de luchar y de pelear por esa bendición. Porque cuando a ti te regalan las cosas, no tienen tanto valor para ti. Sin embargo, cuando tú las luchas, cuando tú las persigues, cuando tú anhelas algo y por fin lo obtienes, lo disfrutas el doble. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos de las bendiciones que tiene para todos nosotros. Por eso Él nos habló de la necesidad de ser persistentes en la oración, de orar sin cesar, de no desmayar en nuestras oraciones, en nuestras peticiones. Y dijo así, en su parábola, que había un hombre, un juez en la ciudad, que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad, nos habla de que había una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario.
Y Él no quiso por algún tiempo, pero después de que el hombre pensara, se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por el hombre, le voy a hacer justicia a esta señora, a esta viuda, pues me molesta constantemente y al final va a acabar con mi paciencia. Y Jesucristo nos dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Y nos pregunta, ¿acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche el Señor? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto hará justicia. Y esto nos dice Jesucristo. Y nosotros tenemos que confiar en su palabra porque todo lo que dice es verdad. Y nosotros en la vida vemos en muchas ocasiones prosperar al injusto. Vemos que al que con mentiras, con engaños, prospera. Que el que se dedica a hacer daño a los demás, parece ser que todo le va bien. Y nosotros, que caminamos en rectitud, nosotros que procuramos hacer todo correctamente, todo para la honra y gloria de nuestro Señor, parece que nos va mal. Déjame decirte una cosa, no quedará crimen sin castigo. Dios es un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios de orden, pero sobre todo es un Dios justo. Y los que caminan en mentira, pronto encontrarán su justa recompensa. Pronto recibirán su merecido. Y así pues los que vamos en camino recto, los que aborrecemos lo malo y tomamos lo bueno, lo que no nos dejamos guiar por las corrientes de este mundo, recibiremos también nuestro justo recompensa. Pero no es a nuestro tiempo, no es cuando nosotros queramos, es a los tiempos de Dios. Dios lo hace todo perfecto. Nuestro Señor no se va a tardar, como dice la palabra de Dios. Sin embargo, lo que nosotros debemos hacer es confiar en Jesucristo, confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, confiar en el Creador de todo y de todos, y acudir a Él día tras día, en oración, pidiéndole, sin cesar, por las bendiciones que ya nos prometió, pero también pidiendo que quite aquello que nos impide avanzar adelante, que nos impide seguir, que nos impide obtener las bendiciones que nos están esperando. Pero también debemos de saber que el ir a orar constantemente buscando a nuestro Señor nos sirve como una disciplina, porque nosotros debemos de ser disciplinados. Déjame decirte que nosotros tenemos que ser personas disciplinadas, ordenadas. Nosotros no podemos pretender vivir en desorden y vivir simplemente por la gracia de nuestro Señor. Obviamente la gracia nos rodea, la gracia nos cubre a los que amamos a Jesucristo, y por gracia recibimos todo porque realmente no merecemos nada. Pero para que nosotros avancemos, para nosotros tener una relación con el Todopoderoso, nosotros debemos orar, debemos ser unas personas disciplinadas y debemos demostrarle al Señor que nosotros queremos la recompensa, las bendiciones que nos están esperando. Porque si no hay lucha, si no hay pelea, no obtendremos la bendición. Nosotros debemos arrebatar las bendiciones del cielo que están preparadas para nosotros. Porque dejadme decirme que la única herramienta, no la única porque tenemos muchos, pero la más efectiva es la oración. Cuando tú oras y entras en comunión con nuestro Señor, con nuestro Creador, tú entras en otra atmósfera, pasas de lo natural, pasas de rodearte de este mundo y se te quita la carnalidad, porque solamente podremos quitar todo aquello que nos impide entrar en adoración, en comunión con nuestro Señor. Es en la oración, cuando tú oras y dejas de pensar en nada más, ni tus preocupaciones, ni tu trabajo, ni tu familia, solo tú y Dios. Ahí entra en un poder sobrenatural en ti, porque estás en comunión, estás en contacto con el Todopoderoso, y es en ese momento en el que uno debe de pedirle al Señor y debe decirle: Señor, tú ya me has dado la victoria, Señor mi Dios, que se manifieste la victoria, Señor, en mi vida, Padre amado, lo que tú ya me has dado en el mundo espiritual, que se manifieste en el mundo terrenal, Señor mi Dios. Tú,
Padre amado, creador de los cielos y la tierra, Señor mi Dios, guíame tu Santo Espíritu, me guíe, Padre amado, para que yo conforme a tu voluntad tome y arrebate todo aquello que me pertenece, Señor mi Dios. Padre amado, muéstrame el camino, Señor mi Dios. Es en la oración, es en el secreto, donde nosotros veremos la justicia de Dios. En este mundo constantemente vemos injusticias con nosotros, con nuestras familias, con personas que no conocemos, porque este mundo es injusto. Este mundo realmente está gobernado por el maligno. Pero nosotros, cristianos, hijos de Dios, que somos llamados a ser la luz del mundo, estamos para demostrar que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otra manera de vivir, que hay otra justicia, y es la justicia de Dios. Y esa justicia se obtiene en la oración, yendo día tras día a nuestro Padre, pidiéndole que nos dé, pidiéndole que nos quite, pidiéndole que nos provea, volcando nuestro corazón en Él, intercediendo por nosotros y por nuestro vecino, por nosotros y por nuestra familia, por nosotros y por nuestros compañeros de trabajo, por nosotros y por todas las personas que están a nuestro alrededor que necesitan de Dios. Y como dice la parábola, el Señor no va a ser como el juez injusto, porque nuestro Dios es justo y en Él no hay maldad alguna. Pero aquí el Señor nos está diciendo que si hasta los injustos, que ni temen a Dios ni respetan a los hombres, cuando se encuentran con una persona perseverante que día tras día clama por justicia, finalmente el injusto le hace justicia. ¿Cuánto más lo hará nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre que tanto nos ama, cuando ve a sus hijos clamarle día tras día: papá, necesito, papá, tú sabes esto, papá, quítame esto, Señor, libérame, Padre amado, te pido por mi hermano, te pido por mi amigo, te pido por mi primo, Padre, te pido por mi vecino, por mi compañero de trabajo, Padre, yo te pido por mi jefe, Señor mi Dios. ¿Cuánto más no nos va a oír nuestro Padre? ¿Cuánto más Él no nos va a dar todo aquello que necesitamos? Pues dice la palabra de Dios que si nosotros, que somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Claro que nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Creador, quiere darnos todo aquello, pero Él quiere que estemos con Él, que se lo pidamos. Él ya conoce, Él ya sabe nuestras necesidades, pero Él quiere escucharnos, Él quiere pasar tiempo con nosotros. Fíjate qué cosa tan grande. El Creador de todo y de todos, de los cielos y la tierra, del Creador de todo lo que ves y lo que no ves, quiere compartir tiempo contigo. Si muchas veces ni nuestros padres aquí en la tierra quieren compartir tiempo con nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros hermanos, ni nuestro mejor amigo. Y el Creador de los cielos y la tierra, el Creador de todo, quiere estar contigo. Él está a una oración de distancia. ¿Y cuánto nos cuesta buscarle en lo secreto, pasar tiempo con Él? Realmente no valoramos, no sabemos lo que tenemos, el poder tan grande que hay en la oración. Es con la oración con la que se cambia este mundo. Si nosotros queremos que el mundo deje de ser tan injusto, deje de haber tanta maldad, nosotros debemos orar más, pidiéndole a Dios por nuestros gobernantes, por nuestro país, por nuestra ciudad. Debemos empezar a pedir por los demás, no solo por nosotros. El mundo debe ser transformado y lo transformaremos siendo constantes, entendiendo y comprendiendo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aunque parezca que esa bendición no va a llegar, aunque parezca que es imposible, yo quiero decirte que tenemos un Dios de lo imposible. Tenemos un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa. Un Dios que está deseando ayudar a sus hijos. Hermano, yo no sé lo que tú necesitas, yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe todo. Y Él quiere que vayas ahora y te metas en oración y le derrames a Él y le cuentes tus ansiedades, tus necesidades, tus preocupaciones, pero también que le cuentes tus victorias, tus alegrías. Quiere que le saber tus metas. Él quiere que tú le cuentes todo lo que necesitas, que te dé y que te quite. Y entonces, cuando tú vayas a la oración y hables con Él, verás cómo el Señor empieza a obrar en tu vida de unas maneras que jamás hubieras imaginado. Pero no te quedes ahí. No lo hagas una vez y ya no vuelvas nunca más.
No es que Dios no cumple lo que le pido, Dios no me escucha, Dios no me entiende, Dios no está ahí. No, perdóname, sí está ahí. El que no estás eres tú, que fuiste una vez y porque no recibiste tu recompensa al instante te fuiste, ya no volviste al Señor. Déjame decirte que Dios no es el mago de la lámpara que tú lo frotas y le pides tus deseos. No, a Dios se le ama, a Dios se le quiere, a Dios se le respeta. Y a Dios se le busca en la intimidad. Y no un día, no, día tras día. Y no 2 minutos, ni 1, ni 30 segundos. Pasa tiempo con Él, disfruta. Yo sé que al principio es difícil, poco a poco. Pero lo que yo quiero que podáis entender en esta hora es la importancia de orar. La necesidad de pasar tiempo con Dios. Pues yo estoy seguro que si ahora mismo llamara el presidente de vuestro país y os dijera, oye, mira, fulanito de tal, os ha dado audiencia el presidente, quiere que vayáis a verle, os pondríais vuestro mejor traje, os perfumaríais, os lavaríais, os peinaríais y iríais deseosos de pasar tiempo con él, de escucharle y de hablarle y de contarle, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no somos capaces de hacer lo mismo cuando nosotros vamos delante de la presencia del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Alfa y el Omega, del principio y el final, del Rey eterno, del Rey de gloria, del Creador de los cielos y de la tierra, del universo, de todo lo que ves y de lo que no ves, de lo que no entiendes y de lo que no entiendes? Tengamos más respeto de Dios y compartamos tiempo con Él. Y cuando le hablemos, sepamos que estamos hablando al que tiene el poder para hacer o para no hacer. Y que su decisión es justa y perfecta. Y que no es a nuestros tiempos, es a los suyos. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir a Él constantemente. Y a su tiempo veremos las bendiciones. Pero os aseguro, como dice Jesucristo, que Dios nos hará justicia. Él no va a tardarse en respondernos. Pero nosotros no debemos de juzgar si es pronto o es tarde. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar ahí, esperando y orando con la convicción de que recibiremos. Oremos sabiendo que recibiremos. Tengamos fe. Pues Jesucristo nos dice que cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en esta tierra. Y eso es lo que nos pasa. Mira, nuestra fe debe ser probada y de hecho es probada constantemente. Y una manera de ver si tenemos fe o no tenemos fe es precisamente en la oración. Cuando nosotros nos metemos en la oración y le pedimos a Dios por ciertas cosas y vemos que no se cumple, nuestra fe mengua. Pero eso no tiene que ser así. Si nosotros realmente sabemos que en la oración Dios nos escucha, que es el mismísimo Dios quien está con nosotros en la oración, quien nos está escuchando, nosotros debemos de tener la fe para saber que lo recibiremos. Y no solo que lo recibiremos, sino que nos está escuchando el Señor. Mira, si Jesucristo nos dice en su palabra que nosotros oremos y no desmayemos, nosotros debemos orar y no desmayar. Si Jesucristo nos dice que el Señor no se va a tardar Dios en responder nuestras oraciones, nosotros debemos orar con fe, sabiendo que a lo mejor no es en la primera oración, a lo mejor es después de 364.272 oraciones que lo recibimos, pero lo recibiremos. Y yo oraré como si fuera la primera vez que yo le pido al Señor por esa necesidad. Con la misma fe. Sé que es difícil, pero nosotros debemos de mantenernos firmes en nuestra fe, porque déjame decirte que el enemigo va a atacar tu fe. Y cuando tú sales de la oración y no ves las bendiciones cumplirse, no ves lo que le has pedido al Señor, tu fe mengua. Y entonces viene el enemigo a susurrarte y a decirte, ¿sabes qué? Dios no te escucha. ¿Sabes qué? Dios no existe. ¿Sabes qué? A Dios no le importas. Y eso son mentiras del diablo. Porque nosotros somos más que vencedores. Y la única manera que tiene de vencer a un cristiano el diablo es robándole la fe. No permitas que el diablo te robe la fe. Nosotros somos más que vencedores por aquel que los amó. Y ese es Jesucristo. Y Jesucristo te ama. Y Jesucristo te dice, ora y no desmayes. Y nosotros vamos a orar y vamos a ver la justicia de Dios en nuestras vidas. Porque Dios es justo. Ahora bien, también te quiero decir
que muchas veces nosotros oramos por cosas que realmente no necesitamos y nosotros recibiremos conforme a la voluntad de nuestro Padre y nuestro Padre nos va a dar lo que necesitamos, porque hay cosas que nosotros le pedimos que no vienen de parte de Dios, hay cosas que nosotros le pedimos al Señor que si nos la diera nos destruiría, que si nos la diera nos apartaría de sus caminos, que si nos la diera nos echaría a perder a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Así que debemos de entender la diferencia entre pedir en oración a Dios y frotar la lámpara mágica. Quiero deciros que frotar la lámpara mágica es una mentira, porque no existe el genio de la lámpara. Pero pongámonos que nosotros frotamos una lámpara y pedimos deseos. Ese genio no te ama, no te quiere, simplemente te va a dar los deseos que tú estás pidiendo, pero Dios no es el genio de la lámpara. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él sabe las intenciones de tu corazón, Él conoce tu corazón más que tú mismo. Y Él sabe lo que tú necesitas, lo que tú tienes que recibir en cada momento, pues no es lo que nosotros queramos. Dios no está para cumplir nuestros deseos, Dios está para transformarnos, Dios está para bendecirnos, Dios está para tener comunión con nosotros, porque Él nos ama y Él ha deseado compartir esas bendiciones con nosotros. Pero nosotros debemos someternos a Él. Sometámonos a Dios para poder resistir al diablo. Porque el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros somos débiles y debemos de saber que hay ciertas bendiciones que nos van alejar de sus caminos. Hay ciertas bendiciones que lo que van a hacer es despertar nuestra carne y apagar nuestro espíritu. Y tú tienes que saber que hay cosas que tú crees que quieres, que tú crees que necesitas, pero realmente no son buenas para ti. Y eso hace falta madurez para entender y comprender que antes de que Dios nos dé ciertas cosas, nos tiene que quitar otras. Por lo general, cuando nosotros oremos, primeramente debemos de pedirle al Señor que nos quite todo aquello que nos impide alcanzar esas bendiciones, que nos dé la sabiduría para nosotros poder obrar conforme a su voluntad, para poder ser direccionados por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros estamos encendidos en el Espíritu, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando nosotros entendemos que no es con nuestra carne, que no es con nuestras fuerzas, que es con su Santo Espíritu, entonces nosotros estaremos preparados para recibir las bendiciones del cielo. Pero entendamos que orar no es frotar la lámpara, orar es hablar con Dios, y Dios merece respeto, merece honra, y merece que nosotros vayamos con fe, porque si nosotros oramos sin fe, oramos en vano. Aliméntate de la palabra de Dios, nútrete con las bendiciones que hay escritas para ti, para mí, para todos nosotros. Cree en ellas y ve a tu Padre en oración y dile: Padre, lo que tú hiciste, lo que tú has hecho, sé que lo volverás a hacer, Padre amado, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todo aquello que tú hiciste en el pasado y lo que has hecho en el presente, lo vas a hacer en mi futuro. Y nosotros empezamos a vivir confiados. Y cuando nosotros vivimos confiados, vivimos con fe. Y cuando un hombre vive con fe, nada ni nadie puede pararlo. El Señor nos dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: muévete, y se movería. Y es cierto que un cristiano con fe lo puede todo, porque Dios está con él. Porque cuando nosotros pedimos a Dios, tenemos que creer que está ahí, porque nosotros tenemos primeramente que creer que hay un Dios para que nosotros podamos pedirle, y tenemos que ir confiados de que Dios nos está escuchando. No desmayemos, oremos siempre, empecemos a entender y a comprender la necesidad de orar. Estamos en Lucas 18, en la parábola que nos habla Jesucristo de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él nos hablaba de esta parábola diciéndonos que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia.
Dios te va a hacer justicia. Él está con nosotros. Vayamos con fe. Estemos seguros de lo que recibiremos. Dios hará justicia. Dios escucha tus oraciones. Que Dios os bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros.